cuando yo no tuve nada que ver. ¿Pero qué se dice? Nada. Ese es el título del mensaje. En la vida hay cosas que suceden que son irrazonables. Hay cosas en la vida que pasan que son irrazonables. Uno se cuestiona y dice, ¿por qué? ¿Para qué? Que son difíciles de entender. Son irrazonables, son difíciles de entender. Y muchas veces está la mala noticia. Aquí aquí a mí siempre me gusta dar buenas y malas noticias. Ahorita les voy a dar una mala noticia. ¿Listos? ¿Qué dice? Y muchas veces nunca entenderemos por qué o para qué suceden estas cosas irrazonables o difíciles de entender. Esas cosas que nosotros no razonamos, no le encontramos respuestas. Tal vez nunca aquí en la vida vamos a encontrarle una respuesta, una solución. Nunca. Porque son cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso el título de ahora es Cuando yo no tuve nada que ver. Está pasando, está sucediendo, yo fui afectado, yo estoy siendo afectado. Sin embargo, yo no tuve nada que ver. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así en la vida, o tal vez estamos pasando, donde algo está sucediendo que nos está afectando. Y yo no tuve nada que ver. Me están haciendo parte del baile y yo no tuve nada que ver. No me invitaron, no tomaron mi opinión. Y hay cosas que pasan sin que nosotros tengamos algo que ver. ¿Qué respuesta le puedo yo dar a una pareja de recién casados que están con esa ilusión de ser padres, se han cuidado bien, han tenido una vida saludable? La mamá, cuando estaba en el embarazo, hizo todo lo mejor. Por otro lado, tenemos otra pareja que la mamá no se cuida mucho, es descuidada y su hijo nace perfectamente bien. Y la otra pareja de jóvenes ilusionados, vamos a ser papá, y su hijo es diagnosticado con una enfermedad. ¿Qué respuesta le puedo dar yo a esta pareja? Cuando hicieron todo bien y su hijo nace con una deficiencia. ¿O qué respuesta le puedo dar yo a unos padres que cuidaron a sus hijos? Y yo he escuchado muchas veces que me dicen, pastor, yo hice todo lo posible, yo los cuidé, yo los llevaba a la escuela, esto, el otro. Y yo he sido buen padre, yo he sido buena madre. ¿Qué respuesta le doy cuando escucho, y mis hijos me salieron mal? ¿Qué respuesta le damos a eso? Cuando nosotros hicimos todo lo que teníamos en nuestras manos. ¿Qué le puedo yo responder? Cuando hicieron todo lo mejor, dieron todo, se esforzaron y los hijos no salieron bien. Pero ahora, si traemos esta pregunta más personal hacia nosotros y la hacemos nuestra y decimos, ¿qué respuesta me doy ahora a lo que yo estoy viviendo? ¿Qué respuesta me doy a lo que yo estoy pasando ahorita? Cuando yo siento que no tuve nada que ver en lo que estoy pasando. ¿Qué respuesta me doy yo? ¿Qué respuesta se da usted? Yo no tuve nada que ver, sin embargo estoy sufriendo esta enfermedad. Yo no tuve nada que ver, sin embargo estoy en este problema. Cuando yo no tuve nada que ver. Ahora el evangelio que leímos, el Señor Jesucristo nos va a dar unas pequeñas respuestas a estas situaciones que pasan en la vida cuando nosotros no tenemos nada que ver. Y me gustaría que lo leamos otra vez. Vamos ahí a la lectura del Evangelio y sobre todo los primeros versículos. ¿Qué dice ahí? El Evangelio de Juan 1, del 9 al 8. ¿Qué dice? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué? De nacimiento. Y le preguntaron, ¿quién? Sus discípulos, diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Note la pregunta, no de cualquier persona, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de los discípulos, de los apóstoles, vienen estas preguntas. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, les dijo, no es que éste pecó ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes les había visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué no es este? ¿Qué no es este el que se sentaba y mendigaba y que nosotros lo teníamos como pecador o y esto y el otro? Que está aquí pidiéndonos limosna. ¿Qué no es este ahora el que ya puede ver? Entonces, si meditamos bien en esta vez que leímos, vamos a tener la primera respuesta. Entonces, cuando estas cosas suceden, que no parece que no tienen respuesta. Entonces, lo primero que aprendemos del Evangelio ahora es: cuando yo no tuve nada que ver en estas situaciones o en esas cosas que están pasando, la primera respuesta que podemos nosotros tratar de razonar y entender es que hay cosas que están fuera de nuestro control. Nosotros debemos de entender que hay cosas que están fuera de nuestro control. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a mandar, a dominar, a ejercer dominio sobre el otro. ¿Por qué a alguien nuevo en una fábrica le cuesta que lo manden aunque no sepa nada? No, es que yo ya sé. Y tal vez alguien le está enseñando con buena gana. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que no le manden. ¿Por qué cuando se le pide a alguien que haga algo lo hace tal vez de mala gana? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener control. Desde chiquito nos van controlando. Y ya cuando nosotros ya llegamos a cierta edad, y esto ocurre con los niños, sobre todo en este país, desde chiquito vamos controlando a nuestros hijos. Y por un lado es bueno porque los vamos formando. Pero nosotros los vamos controlando y le ponemos control, y de repente cuando llegan a cierta edad decimos: yo ya no me quiero dejar controlar. Entonces cuando ya entran a la adolescencia, ya quieren quitarse del control de los padres. ¿Y qué quieren ahora ellos? Ya no ser controlados y entrar a controlar. Por eso es que a la edad de los teenagers, los muchachitos ya no me vas a controlar, ahora yo voy a... y empiezan a querer controlar. Y ahí es cuando viene lo que conocemos como que las rebeldías, empiezan a rebelar. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar el rol de controlar. Y de ahí para adelante los jóvenes empiezan a ser personas controladoras, incluyendo nosotros. Empezamos a controlar a esto y a esto. Y es muy bueno, porque debemos de controlar nuestras vidas. Debemos de controlar a nuestro alrededor para protegernos. Para proteger es parte de la vida. Y es bueno cuando sabemos controlar, pero tenemos que entender que hay cosas que están fuera de nuestro control. Que ahí, aunque yo patalee o haga lo que haga, yo no tengo control. Leamos qué dice ahí, el Evangelio de Juan 1, del 9 al 2, ¿qué dice? Vamos al mensaje de ahí, ¿qué dice? Y le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién pecó? Los padres para que haya nacido ciego. Note la pregunta bien interesante. Y yo cuando estaba estudiando este mensaje, la verdad que me dio risa. No de los apóstoles, bueno, de la pregunta que estaban haciendo los apóstoles. Porque note que dice ahí: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De cuándo? De un accidente que tuvo. De nacimiento. Un ciego que había nacido ciego. Dice que este hombre había nacido ciego. Y note la pregunta de los apóstoles. ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, yo ya solo a simple vista veo de que en el vientre de la madre ahí ya estaba ciego. ¿Puede un niño dentro de la madre pecar? ¿Puede cometer pecado dentro de su vientre? Si desde que se empezó a formar tuvo esa deficiencia de no poder ver.
Ahora, ¿cómo va a pecar un bebé dentro de su vientre? Entonces, ¿por qué hacen la pregunta a los discípulos así? Dice, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Si nació ciego, ¿cómo pudo haber pecado? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Note que los discípulos cometen dos acciones aquí. Primero, ellos asumen de que el niño peca en algún momento. O asumen de que los padres tal vez pecaron en algún momento. Y a consecuencia de eso, de que el niño tal vez le dio una patada mala a la mamá, ya fue pecado dentro del estómago. O cuando se dan vuelta los bebés. ¿Usted ha visto los estómagos cuando los niños se dan vuelta y dicen, ay, de la mamá ahí? No pecaste, mi hijo, no pecaste. Fue una movidita y entonces... yo no creo que es pecado que un niño se dé vuelta y de repente le haga sentir, ay, más dolores a la mamá, ¿verdad que no? Las mamás aquí que estuvieron embarazadas y que dieron pataditas a los niños ahí, ¿verdad que no es pecado? Al contrario, ay, qué rico sentí. Ay, hasta empiezan a sobar las mamás ahí. No es pecado. Entonces, ¿por qué los discípulos dicen quién pecó? Y note la otra pregunta, o sus padres, para que haya nacido ciego. A veces nosotros, igual que los discípulos, andamos buscando culpables. Andamos viendo quién tuvo la culpa. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque, como les dije, estamos acostumbrados a dominar, a controlar. Entonces, por eso ellos dicen, bueno, para que haya nacido ciego, tiene que haber una respuesta. Tiene que haber algo que causó esta ceguera. Tiene que haber algo. Y empezaron a buscar culpables también como nosotros. Pero buscar culpables no siempre es la solución. En estas situaciones, cuando no tenemos nosotros control, cuando están fuera de nuestro control, buscar culpables no siempre es la solución. No trae solución a veces, hermanos y hermanos, y este es un consejo práctico, porque muchos de nosotros andamos buscando culpables. Andamos viendo cómo culpamos a alguien. Pero ¿cuál es el motivo de buscar culpables? Para echarle las culpas, para hacerlos sentirlos mal, para humillarlos, para decirle, yo te lo dije, no lo hagas, te lo advertí. Y buscamos culpables para hacer sentir mal a los demás. Pero a veces los demás tal vez están viviendo situaciones que estuvieron fuera de su control, que vivieron situaciones que no tenían nada que ver y todavía no tuvieron nada que ver, y todavía nosotros los hacemos sentir culpables de lo que no tuvieron nada que ver. Entonces, buscar culpables no siempre es la solución. En vez de echar culpas, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ver cómo podemos ayudar, ver en qué puedo ayudar, en vez de buscar culpas. ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo aportar para esto? En vez de buscar culpables. No todo lo que pasa es causado por algo o por alguien. No todo lo que pasa es causado por algo. Hay cosas que suceden fuera de nuestro control. Por eso, en vez de nosotros andar buscando culpables o sintiendo culpable a los demás, debemos de nada más ver en qué podemos ayudar, qué podemos hacer, porque no todo lo que pasa es causado por algo. Este niño en el vientre de su mamá era inocente. Dice la escritura que nació ciego. ¿Tuvo él la culpa de haber nacido ciego? ¿Hizo algo para nacer ciego? Nada. Era inocente. Entonces, ¿por qué le queríamos echar la culpa a los papás? No es que no te portaste bien. No es que tomaste o hiciste esto en el embarazo. Y suceden estas cosas que están fuera de nuestro control. La segunda verdad que aprendemos aquí, o la segunda respuesta es, hay cosas que suceden porque Dios quiere trabajar en ti. Cuando suceden estas cosas que están fuera de nuestro control, que no hay culpables, que yo no tuve la culpa, que no me invitaron, cuando yo no tuve nada que ver, lo que nos enseña el Evangelio aquí es que hay cosas que suceden
porque Dios quiere trabajar en mí. Diga conmigo, hay cosas que suceden porque Dios quiere trabajar en mí. Esa es la única respuesta. No hay otra. No va a haber otra. Vea lo que dice el Evangelio ahí en el versículo 3, que dice: respondiendo Jesús a estos que estaban buscando culpables, a estos que estaban buscando la causa de las cosas irrazonables, Jesús le responde. Note la respuesta interesante de Jesús. ¿Estamos listos? ¿Qué dice? No es que este pecó, no es que pecó ni sus padres. Nadie pecó. Este niño no pecó. Esas pataditas que dio en el estómago no fueron pecado. Ni sus padres tampoco pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿En quién? En el niño. En la persona que nació ciega. No en los discípulos, ni siquiera en Jesús, ni siquiera en Él. Dice que no es que pecó ni sus padres. Ellos no tuvieron nada que ver, sino que para que las obras de Dios se manifiesten. Quitémosle en Él y pongámosle en mí. Para que las obras de Dios se manifiesten en mí, en quien está pasando una situación. Aquí va un consejo, hermanos y hermanas. Si usted está pasando una situación que está fuera de su control, que usted no tuvo nada que ver, el Señor dice ahora: estas cosas están sucediendo o sucedieron porque Dios quiere trabajar en ti. Dios quiere trabajar en mí. Y dice, Dios quiere mostrar su obra en mí. Él quiere mostrarme su obra, su grandeza, su poder en mí. Tal vez yo no he podido ver la grandeza de Dios. Tal vez yo no he podido ver el poder de Dios. Y si yo estoy bien sano, si no tengo ni siquiera un dolor, si no tengo ningún problema, ¿cómo yo voy a poder ver la grandeza de Dios cuando yo estoy engrandecido? Y tal vez la única manera de que yo pueda ver el poder de Dios obrando personalmente es cuando yo baje y tenga esta deficiencia. Entonces yo voy a poder ver el poder de Dios. De lo contrario, no voy a poder verlo. Y no solo verlo, voy a experimentarlo. La única manera que tú puedes ver la gloria del Señor obrando en tu vida es cuando tú mismo la puedas experimentar. Cuando el Señor empiece a trabajar en ti. Entonces dice Jesucristo, esas cosas que están pasando, que son fuera de razonamiento, Dios quiere trabajar en ti, no en el vecino, en ti. Primero la obra es en ti. Y leamos la otra vuelta porque veo que me están viendo preocupado. ¿Qué dice ahí? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras son las maravillas, el poder, los milagros de Dios, su grandeza, para lo que Dios nada es imposible. Lo cantamos para esos milagros extraordinarios, para que las obras de Dios se manifiesten en mí. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo quiero que el poder de Dios se manifieste en mí. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo quiero ver los milagros de Dios. La única manera de ver milagros de Dios es cuando yo estoy en una situación así. Entonces ahí va a decir, ahora sí voy a mostrar mi poder y las obras en ti. ¿Quiere ver usted las obras de Dios? Este es el momento para nosotros poder ver las obras del Señor. A veces yo he escuchado mucha gente que dice, Señor, muéstrame tus obras, muéstrame tu gran poder. La única manera que Dios va a mostrar su gran poder es cuando a usted le pase algo, cosa fuera de su control. Entonces ahí cuando viene la invitación, Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tus obras en mí. Entonces el Señor va a poder mostrarlas en usted, las obras del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer aquí. Por eso hay cosas que suceden, porque Dios quiere trabajar en mí. En esas cosas que yo no tengo control, en esas cosas que yo no puedo hacer nada. Lo único que yo puedo entender a través del Evangelio ahora es de que yo no entiendo
yo no sé por qué pasó, yo no tuve el control, no me invitaron, no pidieron mi opinión, simplemente llegaron estas cosas. Ahora lo único que yo puedo reconocer es, yo no tengo el control. Yo no puedo controlar la situación. Ahora, lo único que me queda es creer que Dios quiere trabajar en mí. Tal vez lo que estés pasando en este momento es porque Dios quiere trabajar en ti. Tal vez esa es la única respuesta. Y si yo logro entender, Señor, ya entendí que lo único que quieres hacer tú es trabajar en mí. Y aceptamos, ok, Señor, trabaja en mí. Ahora, el problema aquí es que muchas veces nosotros no queremos que trabajen en nosotros. No queremos que alguien tome parte de nuestras vidas. Pero si nosotros pasamos buscando por qué sucedió esto, por qué el otro, y siempre pasamos en esta situación y no llegamos al momento donde podemos decir, ok, Señor, yo ya me rendí. ¿Qué necesitas trabajar en mí? ¿Qué quieres hacer en mí? Entonces ahí podemos nosotros empezar y poder entrar al proceso que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios mejorar en mí por medio de esto? Esta es la primera pregunta en estas cosas difíciles de entender. ¿Qué es lo que quiere Dios mejorar en mí por medio de esto? Si yo entiendo esto, yo dejo de, ok, pero ¿por qué? Y dejo toda la renegación y empiezo a dejar de renegar y a dejar de pelearme con todo mundo y decir simplemente, Señor, ¿qué quieres trabajar en mí por medio de esto? ¿Qué quieres hacer en mí por medio de esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y ya cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda por medio de esto? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda por medio de esto? Cuando están esas cosas que están fuera de nuestro control, esas son las preguntas que traen respuesta. ¿Qué quiere Dios mejorar en mí? Y yo le digo, Señor, empieza a mejorar en mí. Y empiezo, en vez de buscar culpables, en vez de buscar respuestas, yo ando buscándome a mí. Note que Dios no quería trabajar en los discípulos. ¿En quién iba a hacer la obra? En el niño que había nacido ciego, que ahora era un hombre. En la persona que había nacido ciego. Dice, para que las obras de Dios se muestren en él. Entonces yo ya me enfoco en mí, no en allá afuera. Porque usualmente nosotros somos buenos para buscar allá afuera, pero no somos tan buenos para examinarnos a nosotros y decir, ok, Señor, ¿qué quieres trabajar en mí? A ver, ¿qué parte de mí no está tan bien y el Señor quiere trabajar? ¿Qué es lo que tal vez el Señor quiere mejorar en mí? Y empezamos a buscarnos a nosotros. Pero tenemos que bajar ese proceso de reconocer. Está fuera de mi control. Dios quiere trabajar en mí. ¿Qué quiere trabajar Dios en mí? ¿Qué tengo que yo mejorar en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que mejore en mí? Y entonces empezamos a entrar al proceso de Dios. Y esa mala situación va a convertirse en bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar al proceso de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo conocí a una persona en sus últimos días de su muerte que decía, yo siempre le pedí al Señor que me sanara, pero nunca me sanó. Y yo siempre pasé renegando, peleando, ¿por qué el Señor no me sana? ¿Por qué el Señor esto? ¿O por qué pasó esto? Y ya en sus últimos días de su vida decía, pero yo no me había dado cuenta de que el Señor quería era que simplemente yo me acercara a Él. Y esta persona decía, cuando yo entendí de que lo único que el Señor quería era de que yo me acercara a Él, porque yo siempre pasé huyendo de Dios. Cuando yo comprendí que lo único que Dios quería era de que yo me acercara a Él y empezara a formar una relación con Él, entonces dejé de reclamarle a Dios. Y empecé, decía, a disfrutar mis tiempos con Dios. Y ahora, pastor, yo ya estoy listo. No solo a disfrutar esta presencia aquí que no puedo ver, pero yo sé que el Señor que está conmigo. Ahora yo ya estoy listo para ir a sentir la presencia de Dios con Él. Y no solo sentirla, sino también verlo.
¿Qué aprendimos ahí de esta persona? Que formó una relación con Dios, que su fe creció y ahora ya estaba listo para poder estar en la presencia del Señor. Y yo miraba a esta persona con gozo, con alegría, a pesar de que no había sido sanado, pero estaba preparado para entrar a la presencia del Señor, para disfrutar la presencia del Señor y verle ahí. Y a veces nosotros tenemos que entrar a ese proceso. Algunos nuestra fe, tal vez necesitamos empezar a confiar más. El Señor sabe, yo no sé, y ustedes también. Entonces, debemos de entrar al proceso. ¿Qué quiere Dios mejorar o qué quiere Dios que aprenda a través de esto? La tercera respuesta que encontramos aquí, que hay cosas que suceden, ¿por qué? Porque Dios quiere. Simplemente, primero, hay cosas que suceden porque están fuera de nuestro control. Segundo, hay cosas que suceden porque Dios quiere trabajar en mí. Y tercero, hay cosas que suceden porque simplemente Dios quiere mostrar su poder. Quiere decir, yo soy Dios. Quiere decir, yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que tengo el control. Y sobre todo en este mundo que nosotros andamos viendo quién manda más, viendo quién es el mejor presidente y humillar a las otras naciones, viendo quién es el que tiene más dominio sobre el otro. Y Dios dice, momento, hagan un stop ahí. Quiero mostrarles de que yo soy el que tengo el poder, de que yo soy el que tengo el control. Dios a nosotros de un principio nos dio la soberanía de la tierra y nos dijo, vayan y gobiernen la tierra, sean mayordomos de la tierra. Y la palabra es mayordomos, no dueños. Pero nosotros como seres humanos, en vez de usar la palabra mayordomos, usamos dueños y nos adueñamos. Si nosotros quisiéramos ser demasiado bien bíblicos, no estuviéramos vendiendo tierras, porque no nos pertenecen. Somos simplemente mayordomos que estamos cuidando algo que no es de nosotros. Pero como nosotros nos empoderamos de lo que nos dieron, nos adueñamos y ahora andamos vendiendo tierras, vendiendo esto y vendiendo el otro. Y vendemos lo que no es de nosotros, que solo somos mayordomos. Y el Señor tiene que hacernos una pausa y decir, no, ¿quién les dio permiso de que vendan lo que yo crié? ¿Quién les dio permiso de que hagan negocio con lo que es mío? Cuando solo les di la mayordomía. ¿Quién nos dio permiso? Entonces cuando nosotros llegamos a ese nivel de cosa, entonces el Señor tiene que ponernos una pausa y decir, momento, yo soy el que tengo el poder. Y leamos ahí que dice entonces Juan 9 del 7 al 8, ¿qué va a decir? Fue entonces y se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué no es este? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería mostrar su poder primero en la persona y después en los demás. Primero en mí y después en los demás. Dios quiere mostrar su poder en la situación que nosotros estamos pasando. Dejemos que Dios muestre su poder. Tal vez cuando nosotros estamos bien empoderados, tenemos dominio de esto, tenemos dominio del otro, Dios no puede mostrar su poder. Pero cuando nosotros estamos que ya no podemos y al fin nos rendimos, entonces ahí es cuando Dios puede mostrar su poder. Ahí es cuando dice el apóstol Pablo, y Dios mostró su poder a través de mí. Porque Dios se glorifica en mis debilidades. Dios muestra su poder en mis debilidades. Dios muestra su poder en las enfermedades. Dios muestra su poder en las situaciones difíciles. Ahí es la única manera de que Dios puede mostrar su poder. Tenemos que entender nosotros también eso, que si Dios quiere mostrar su poder, van a ser necesarias solo para Dios. A mí no me va a servir en nada tal vez, pero Dios quiere hacerlo. Solo son necesarias para Él. Yo si entro al proceso
¿De qué puedo aprender? ¿De qué puedo mejorar? Puedo sacar provecho de lo que Dios quiere hacer. Pero en realidad quien quiere hacer algo es Dios, porque van a ser solo necesarias para Él. En el caso de ellos, vea lo que dice Juan 4 ahí, va a decir, me es necesario hacer las obras del que me envió. Para Dios son necesarios. No era necesario de que este hombre haya pasado toda su vida desde que nació ciego. Para él no era necesario, pero para Dios sí era necesario. ¿Están comprendiendo ahora esto? No tuvo nada que ver este niño que no pudo jugar bien. No tuvo nada que ver este niño que no pudo disfrutar, ver los colores, ver a su mamá, ver a su papá, ver a sus hermanos. Pero para Dios era necesario. Y esas cosas no tienen respuesta. ¿Cómo yo voy a dar una respuesta a un niño ciego? ¿Cómo yo le voy a dar respuesta? Para él no es necesario, pero para Dios era necesario. Para él sí. Para él era necesario. Pero como él entró en el proceso de dejar que Dios obre en él, entonces él pudo sacar provecho en esas cosas que solo para Dios. Hermanos y hermanas, esta es una mala noticia entre las buenas noticias que estoy dando. Van a haber cosas de nuestras vidas de que nosotros nada que ver, de que no vamos a tener ningún beneficio. Van a suceder y van a afectarnos y van a dolernos, pero no tienen nada que ver conmigo, solo tienen que ver con Dios. Y yo no puedo entender a Dios. Yo no puedo decirle, ok, Dios, ven, siéntate aquí conmigo, vamos a ver por qué sucedió esto. Yo no puedo. Simplemente es confiar en el Señor. Simplemente confiar en Él, porque son necesarias solo para beneficio de Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, somos seres humanos. No somos dioses. No somos superwomens o supermans para tener control de todo. El único que lo tiene es Dios. Él es el que nos crió. Él es el que nos formó. Por Él estamos aquí. Por Él estamos aquí sentados en este momento escuchando su santa palabra. Y por eso nosotros debemos de entender que lo que dijo Jesús, me es necesario. No dice, es necesario para ustedes. No, me es necesario, dice Jesús, hacer las cosas del que me envió. Era necesario para Dios. Era necesario. Esa es una pregunta que nosotros podemos decirle, Señor, cuando hay cosas que no entendemos, que están fuera de nuestro control. Señor, yo no entiendo, yo no sé, me duele, estoy sufriendo, no lo entiendo, pero sé que es necesario para ti. Haz lo que tú quieras hacer, es solo necesario para ti. Y aquí viene una buena noticia. No olvides que al final todo obrará para bien. Al final todo obrará para bien. Tal vez para bien mío, o tal vez para bien de los demás, o tal vez bien solo para Dios. Pero nosotros debemos de entender que al final todo obra para bien. Vea lo que dice Romanos 8:28, ¿qué dice ahí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Este versículo me preocupa con la gente que no ama a Dios, que dice que cree en Dios. Hay mucha gente que cree, si yo salgo afuera, cree en Dios, pero jamás se ha parado en una iglesia para escuchar lo que yo estoy enseñando aquí. Van a vivir todas sus vidas con esas, peleándose con Dios o peleándose con los demás, porque aunque creen en Dios, no aman a Dios, porque no lo demuestran. Porque no lo demuestran. Creer es una cosa, pero demostrar mi amor por aquel que me salvó es otra cosa. Yo aquí puedo decir que ustedes aman a Dios porque están aquí. De lo contrario, en la calle todo mundo cree.
Pero no es necesario solo creer, sino que demostrarlo. Y por eso me preocupa para los que no aman a Dios, que andan afuera, porque no van a poder aprovechar de esta gran enseñanza que nos da el Evangelio. Y dice entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas? Todas. Vaya ahí conmigo, ¿estamos ahí? ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, diga conmigo fuerte, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes dicen amén a esto? Amén. Y sabemos de que todas las cosas ayudan a bien. Señor, yo no entiendo esto, no sé por qué me pasó, no tuve control, no me preguntaron, yo no tuve nada que ver, pero sé de que yo te amo a ti y al final todas las cosas me van a ayudar a bien. Esa es la esperanza que yo tengo y esa es la buena noticia que ustedes pueden llevarse a casa ahora, de que yo amo al Señor y por lo tanto todas las cosas al final voy a ver de que ayudaron a bien. Hermanos y hermanas, va a haber un día que dice el apóstol Pablo de que vamos a entender lo inentendible. Y cuando estemos en la presencia del Señor vamos a decir, con razón. Ahora entiendo. Esto fue. Cuando estemos en la presencia del Señor y podamos entender lo que no podemos entender. Porque va a haber un día donde todas las cosas se van a revelar. Y usted y yo va a entender por qué sucedieron. Y ahí entonces vamos a decir, gloria a Dios. Yo no tuve nada que ver. Pero el Señor estaba trabajando, el Señor estaba haciendo algo. Y ahí vamos a tener respuestas. Mientras tanto, lo que nos queda a nosotros es decir, y sabemos, y a mí me gustaría quitar y sabemos y poner y creemos, y confiamos, y aceptamos, y nos rendimos, y hacemos todo, y comprendemos y todo lo que podemos poner ahí en sabemos que a los que aman a Dios, toditas las cosas ayudan a bien. A mí me da tanta paz esta palabra, porque cuando yo no tengo respuesta ni control, sé, Señor, de que al final todas las cosas van a ayudar a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito de Dios. Este niño no tenía nada que ver, pero Dios tenía un propósito. Mostrar su poder en él y que los demás pudieran creer. Dios tenía un propósito en estas cosas irrazonables, inentendibles. Dios siempre tiene un propósito, ya sea en mí o para Él. Y lo único que me queda a mí entonces en estas cosas que no tenemos controles, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.